Los hemos visto en tiendas de artesanías, en museos y hasta en la gran pantalla. Sin duda alguna, estas creaciones son una de las muestras más coloridas de lo que el vasto imaginario mexicano le ha regalado al mundo. Quédate conmigo y vamos a adentrarnos en el fantástico mundo de los alebrijes. Mi nombre es Perla Saldívar y esto es Juro que es Real. ¡Comenzamos! Los alebrijes son monstruos extravagantes de formas sumamente variadas que cuentan con dos características comunes. Uno, son de muchos colores, entre más saturados, mejor. Y dos, están hechos de partes de distintos animales que pueden ser reales o ficticios. No existe una receta exacta para hacer un alebrije. Las únicas limitaciones son la creatividad y, por supuesto, el espectro visible de colores. En un sentido práctico, los alebrijes son artesanías que cumplen funciones meramente decorativas y estéticas. Sin embargo, hay quien dice que tener alebrijes en casa es de buena suerte. Algunos incluso los relacionan con los tonalis, que, según ciertas tradiciones prehispánicas, son animales espirituales que nos protegen y nos guían. Por ahí dicen que todos tenemos un tonal, que es a la vez un compañero, pero también una especie de alter ego. Y no sé tú, pero a mí esto me suena mucho como el Expecto Patronum. Así es, mi Patronus muy probablemente sería un gatito. La fascinación por los monstruos es algo que ha estado presente desde las civilizaciones más antiguas. Cada cultura en su tiempo y espacio le ha dado un lugar especial a sus bichos raros. En España existe una tradición que no tiene mucho que ver con monstruos, pero fue una pieza clave en el nacimiento de los alebrijes mexicanos. Se conoce como la fiesta del Judas y, al igual que muchas otras costumbres ibéricas, también fue adoptada en Latinoamérica. Aquí en México se popularizó con el nombre de Quema de Judas. Se trata de un festejo de Semana Santa en el que le prenden fuego a un muñeco enorme. La figura representa a Judas Iscariote y, de manera simbólica, el pueblo lo castiga por haber cometido la más alta traición. Tú me dirás, bueno, ¿y todo esto qué rayos tiene que ver con los alebrijes? Porque no entiendo nada, ¿qué está pasando aquí? Y yo te contestaré, paciencia, que para allá voy. Los muñecos que se utilizan para la quema de Judas, digamos que no necesariamente tienen que parecerse tanto al original. Como representan a un personaje que es odiado por el pueblo, lo más común es que los hagan parecidos a gente de la política, aunque no siempre es el caso. Al menos en México tradicionalmente se incineran esqueletos o demonios de papel maché. Con esto nos vamos acercando más y más al origen de los alebrijes. Los artesanos que se encargan de fabricar estos muñecos reciben el nombre de cartoneros y fue precisamente uno de ellos, don Pedro Linares López, quien los trajo de sus pesadillas a la realidad. Nacido en 1906, don Pedro heredó de su padre y su abuelo el oficio de la cartonería. Es una técnica que consiste en cubrir moldes de barro o yeso con una mezcla de cartón y adhesivo. Cuando el pegamento seca, el cartón endurece y en ese momento se separa de los moldes. Después se unen todas las piezas con más pegamento y al final nos queda una figura que es pintada a mano, de preferencia con colores vivos. Don Pedro era un experto cartonero y, según lo relataba, él tuvo una revelación que lo inspiró para crear a los alebrijes. Él cuenta que cuando era joven enfermó gravemente y en medio del delirio y la fiebre empezó a soñar que estaba perdido en un bosque oscuro. De pronto se vio rodeado de criaturas increíbles que eran tan hermosas como extrañas. Quimeras místicas que lo guiaron de vuelta después de haber estado tan cerca de morir. Antes de despertar, un nombre le fue revelado: alebrijes. Y si de algo estaba seguro con respecto a esas visiones, es que definitivamente tenía que traerlas a este mundo. En
1975, Judith Bronowski filmó el documental Pedro Linares, artesano cartonero, que sirvió para dar a conocer el talento de Don Pedro no solo en México, sino también fuera del país. El documental lo encuentras completo en YouTube, así que voy a dejarte una liga en la descripción para que no te lo vayas a perder. Don Pedro fallece el 25 de enero de 1992. Por fortuna, logró disfrutar en vida de un bien merecido reconocimiento cuando en 1990 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes. El 29 de julio de 2021, Google homenajeó a Don Pedro Linares en el que sería el 115 aniversario de su nacimiento con este divertido doodle. Después de Pedro Linares también hubo otros artistas que se dejaron atrapar por el encanto surreal de los alebrijes. Uno de los principales fue el pintor y escultor oaxaqueño Manuel Jiménez Ramírez. Él fue quien se encargó de darles una nueva piel a los alebrijes cuando sustituyó el papel maché por esculturas de madera. Con el tiempo, cada vez más y más artesanos oaxaqueños se fueron sumando a la alebrijemanía. Por esta razón es lógico que estos alegres monstrillos hayan invadido casi todas las tiendas de souvenirs en el sur de México. Una vez me invitaron a una boda en Oaxaca y este amiguito fue el que me dio la bienvenida a mi lugar en la mesa. De hecho, ahora que lo pienso, de ese viaje me traje varios recuerditos. ¿Estás usando los aretes de alebrije que compré en Oaxaca? Sí, así es. Luces, linda. No hay que dejar pasar las impresionantes esculturas de arte huichol que están cubiertas enteramente de Shakira. El 19 de octubre de 2019, los alebrijes fueron declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad de México por nada menos que Leonardo Linares, nieto de Don Pedro, que junto con su familia sigue manteniendo vivo el legado artístico de su abuelo. Ese día en la Ciudad de México hubo un desfile con más de 200 alebrijes gigantes. Y lo que hubiera dado por estar ahí para verlo. La buena noticia es que este evento se realiza anualmente. Si por casualidad estás en la Ciudad de México por ahí de octubre, puede ser que te toque disfrutarlo. Hace algunos meses, nuestra querida Miss Universo Andrea Mesa portó orgullosamente un espectacular traje de alebrije cuya creación estuvo a cargo del diseñador oaxaqueño Avelino Roque. Sin duda que tenía todas las de ganar. También hay que mencionar a la película mexicana Alebrijes, que al momento de grabar este video todavía no cuenta con una fecha de estreno. Sin embargo, ya se anunció que Aaron Warner, productor de Shrek, va a unir esfuerzos con el equipo de Huevo Cartoon para la realización de esta cinta. Vamos a ver qué tal les queda. Por lo pronto, el póster pinta muy bien. Bien, con todo este asunto de la fascinación por los monstruos, no puedo irme sin antes mencionar a uno de mis ídolos, que no lo tengo en persona, pero aquí tengo su Funko, el señorón Guillermo del Toro. Este hombre entiende a los monstruos a la perfección. Una vez tuiteó sobre los alebrijes que eran kaijus a la mexicana, aunque yo diría que tienen un poco más en común con los yokai, pero bueno, en fin. Un día tú y yo hablaremos de esto más tranquilamente, Guillermo. Hace un par de años me tocó visitar la exposición En Casa con Mis Monstruos cuando estuvo en Guadalajara. Entre otras cosas me traje este libro que lo consigues en Amazon. Aquí encuentras descripciones de las piezas que conforman la exposición y además una entrevista con Guillermo del Toro en la que nos cuenta de cómo fue que comenzó su cariño hacia las criaturas extrañas. Resulta que de niño él era súper miedoso y a veces él y su hermano se quedaban a dormir en casa de su abuela y veían una serie que se llamaba Rumbo a lo Desconocido. Entonces él se sugestionaba con todos estos marcianos que veía en la tele y aparte su hermano lo asustaba en la noche. Total que le daba tanto miedo que ni siquiera era capaz de levantarse para ir al baño, hasta que uno de esos días se armó de valor y le dijo a los monstruos: si me dejan ir al baño, les prometo que toda la vida voy a ser su amigo. Y por lo visto él ha seguido honrando esa promesa en cada una de sus películas. A lo que voy con todo esto es que Guillermo del Toro, Pedro Linares, Manuel Jiménez, todos ellos que han aprendido a encontrar la belleza en lo monstruoso, tienen una enseñanza tremenda que darnos. Porque desde chicos hemos aprendido que hay que
temerle a lo que es extraño, a lo que es diferente, y es precisamente ese temor la raíz de cosas muy negativas como lo es la falta de empatía, la intolerancia, la xenofobia. No necesitamos tener miedo, ya estamos grandes. Lo que necesitamos son ganas de conocer y de comprender aquello que nos asusta. Si le perdemos el miedo, quizás hasta encontremos un tesoro allá donde otros solo ven pesadillas. Gracias por pasar por este espacio en el que encontrarás historias reales tan sorprendentes que van más allá de la ficción. Mi nombre es Perla Saldívar y esto fue Juro que es real. ¡Hasta la próxima!